Existe una logia aquí en el noroccidente, para temor de los que, a los que pensamos de manera libre, a los cuales les invito para que vengan y vean que no hacemos cultos satánicos, sino que por el contrario, uno de los objetivos de nuestra logia es preservar el medio ambiente. Porque la tierra de uno no es la tierra en donde naces, sino es la tierra donde te va bien, o la tierra que ama. Entonces, bueno, yo nací en Ibarra, pero yo soy Pedro Vicentino. No se identifica tanto con Ibarra. La admiro, la respeto, pero estoy haciendo patria aquí. Ya. En Japón hay el budismo zen, y para ellos la creencia más importante de lo que tú crees es el respeto. En cambio, los occidentales somos al revés. Primero decimos, ¿en qué crees? Para ver si te respeto. En cambio es al revés. Entonces yo soy muy de eso, ¿no? O sea, primero te respeto y luego averiguo en qué crees. Entonces por eso hasta la forma como saludan los budistas, los zen, es de esa manera, porque se basa mucho en el respeto. Uy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el 9º episodio de Trasfondo. Nos ubicamos prácticamente en San Vicente de Andoas, en el domicilio de nuestro entrevistado. Bueno, bienvenido, doctor Marcelo Villasís. Gracias por aceptar la invitación. Si nos puede comentar un poco más de dónde viene, de dónde se oriunda usted, qué le ha motivado a quedarse en estas bellas tierras de Pedro Vicente. Así que, bien, preséntese y bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Soy Marcelo Villasís, nací en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, hace 50 años, hace medio siglo. Conocí el noroccidente porque mi enamorada en esa época tenía una finca en San Miguel de los Bancos. Y allí por primera vez vine, era aproximadamente el año 1992, estaba abriéndose la vía, la carretera, y empecé a descubrir la maravilla que es el Chocó andino. Primero en San Miguel de los Bancos y luego acá en Pedro Vicente Maldonado. Ya. Y usted dice que es de Ibarra, ¿no? Sí, así es. ¿Qué nos puede contar sobre la cultura de allá, las tradiciones que tenga para venirse acá? Ese cambio debe ser algo estricto porque uno crece con unos, no ideales, pero con unas creencias y unas tradiciones también. Entonces, si nos puede contar ese cambio, por decirlo así, radical. Imagino que en Ibarra, o no sé dónde estudiaría, si nos puede contar un poquito también de eso. Sí, claro que sí. Bueno, mi padre, la familia de mi padre es una familia tradicionalmente ibarreña. Mi abuelo vivió 100 años, vivió en Ibarra. Mi tío, el primer tío, era sacerdote de las familias tradicionales, muy católicas. Además, esto tiene una connotación después con mi filosofía de vida que vamos a ir viendo. Pero resulta que mi padre fallece cuando yo tenía 13 años. Entonces salimos a vivir a la ciudad de Quito porque mi madre veía que teníamos más futuro en Quito que en Ibarra. Teniendo todas esas tradiciones y la familia prácticamente. Así es, salí con mi madre y acabé la secundaria en Quito. Y es justamente cuando estaba en la etapa universitaria cuando conozco la maravilla del Chocó andino. Cuando conoces a enamorada también. Sí, bueno, después encontré el amor acá porque mi actual esposa, ella es de aquí de Pedro Vicente Maldonado, orgullosamente. De aquí también. No sabemos si se enamoró de la tierra o de su bella tierra. De las dos cosas, el amor es universal. El amor es universal. Bueno, doctor, coméntenos qué estudió en Quito. Dice que ya se graduó y ella siguió la universidad, viajó aparte. Se dio su año sabático como todo joven, buen ecuatoriano. Pues lamentablemente no me di ningún año sabático. Más bien siempre he sido un trabajador y te comento que empecé a amar las flores como esta por un proyecto empresarial. Porque Ecuador vivía en ese momento, pese a que yo he estudiado Derecho, pero Ecuador vivía el auge de la exportación de flores. ¿Pero qué tipo de flores? Las flores de la sierra. Hablemos, el clavel, la rosa, el girasol. Flores que no se dan aquí en el clima tropical. En cambio, dije, pues bueno, tiene que haber alguna opción para exportar flores que sean de tipo tropical. Y empecé a descubrir. Y entre esas encontramos, por ejemplo, los anturios. Entonces, hicimos una importación de anturios de Holanda y pusimos una plantación. Y junto con eso fui descubriendo de a poco que había un potencial inmenso, de hecho lo hay y está todavía por seguir expandiéndose ese potencial. Aquí mismo en la zona, sacarlo de aquí al mundo prácticamente, que lo descubran.
Así es. La prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de protección integral de derechos y modernizó 11 centros de salud Pichincha Humana, porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges. Y para ello, lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. Porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-P por Diparecidas y al 166 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. Autorización número 3537, CNE, elecciones 2023. ¿Cuál es decía que estudiaba, imagino que estaba con este conocimiento también. ¿Cómo la llevaba a la par? ¿Enamorado de las, qué sé yo, la abogacía? Sí, las leyes. Las leyes. Apasionado por las leyes y apasionado por las orquídeas, o en ese momento, bueno, por las plantas, el ambiente natural, imagino. Las cosas nunca llegan solas. ¿Ya? Cuando estaba en la Universidad Central del Ecuador estudiando, Central, conocí a un maestro, y este maestro me invitó a ser parte de una institución que posiblemente va a también tener cierta connotación. Él era masón, ¿ya? Y me invitó a ser parte de la masonería. Y este maestro era un ingeniero agrónomo. El nombre de él era Temístocles Hernández, ya falleció. Y él, a la par de que estudiaba leyes y por medio de la universidad me vinculé a la logia masónica, conocí las instrucciones de este maestro y él empezó a hacerme amar la naturaleza. Prácticamente yo me formé de manera autónoma en el conocimiento, de la mano de mi maestro, en el conocimiento de la agricultura ancestral y de amar las flores y amar la naturaleza. Sentirse vivo con las cosas que tenemos alrededor. En ese caso la naturaleza. Ese ya es un cambio más radical y algo más fuerte. Por eso decía al inicio de que su pensamiento y sus creencias cambiaron porque su tío era cura, decía, no, chocaron las creencias. No me imagino a la familia cómo de haber tomado. Si nos puede comentar un poquito más de estilo de vida, porque dice que su maestro le hizo tomar en cuenta la manera de cómo apreciar la vida natural con la vida humana. Claro que sí, mira, como te decía, este maestro me dijo algo, porque todos los seres humanos buscamos la riqueza. Entonces, él me decía, mira, si es que tú quieres tener riqueza instantánea o pronta, siembra tomate, siembra cultivos de ciclo corto y vas a tener riqueza muy pronto. Si tú quieres tener riqueza a mediano plazo, siembra un bosque. Y con eso vas a tener a largo plazo... todo hablando metafóricamente. Exacto. Pero si es que tú siembras la mente de tus personas que están a tu alrededor y la tuya mismo, vas a tener riqueza permanente. Conocimiento. Entonces así tenemos una fórmula, ¿no? O sea, riqueza pronta, riqueza temprana o riqueza permanente. Entonces desde allí me he empeñado en no solamente sembrar plantas, sino también sembrar ideas. Y le veo a cada ciudad como un bosque que podría dar muchos aportes para el desarrollo de la humanidad. En este caso, el bosque que amo, que es del noroccidente, lo veo no solamente como orquídeas, lo veo como seres humanos, lo veo con un potencial inmenso para, ¿por qué no ser lo que dijo alguna vez Alejandro Carrión, que Ecuador sea un potencial de la cultura del mundo? Claro. Ahora que acaba de nombrar un escritor, soy conocedor de que usted también es escritor, también, ¿verdad? De esta filosofía de vida también le motivó a la investigación y pasar a redactar esto, porque el libro que publica, creo que tiene 2, 3. El uno que leí era de la logia de los Andes. Imagino que, así en breve resumen, trata sobre temas históricos de investigación, de cómo la logia de los Andes, prácticamente de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador incluido, cómo ha forjado y ha fomentado y ha tenido en breves momentos importantes de la historia. ¿Nos puede comentar un poquito de esa anécdota al investigar todo esto, de cómo se forma la logia, o bueno, cómo influye la logia en estos temas tanto históricos y formativos a la par? Sí, vamos por partes. Primero quiero decirte que ¿por qué llegué a escribir? Sí. Porque yo soy un lector empedernido. Me gusta mucho leer, pero llega un momento en que lees, acumulas conocimiento. ¿Y qué pasa con ese conocimiento? ¿Dónde lo dejas? Si es que no lo transmites a los demás o no lo pones en práctica, es una práctica estéril. Entonces creo que la forma... Eso es lo que decía de sembrar en las mentes. Sembrar mentes, exactamente. Ya. Entonces una forma de trascender es que te recuerden por algo que hiciste o por tu forma de pensar. Mira que han pasado 2000 años y seguimos hablando de aquel hombre que nos dejó marcada una huella, que es Jesucristo. Sí. Hablando del que más ha trascendido.
así como trascendieron Buda y otras personas. Pero bueno, también en lo local, hablemos, han trascendido personas, ideólogos como por ejemplo fue Eloy Alfaro, Pedro Moncayo y otras personas. Entonces llega un momento en que lees y si es que no dejas algo para el mundo, pues ha sido estéril como te digo. Entonces me decidí a escribir sobre lo que aprendí en la universidad. Como te dije, entré a la masonería y hice la primera novela histórica de masonería, en la que se llama, como tú lo dijiste, se llama La Logia de los Andes. En la Logia de los Andes describo cómo la masonería actuó en el Ecuador de 1877. 1877 es un año particular para el Ecuador porque hubo el crimen más importante que ha tenido la República, que fue asesinado el obispo Checa Ibarba, y fue asesinado mediante un envenenamiento que lo hicieron en el copón con el que él estaba, en el cáliz, con el que estaba dando la misa en Viernes Santo, y lo envenenan. Y la característica de esto es que aparte de que lo envenena con estricnina. La estricnina de paso es un estimulante, es decir, que el padre Checa falleció, pero falleció también con una erección, para una anécdota de la paradoja de la vida. Y le echaron la culpa de esto a los masones. ¿Ya? Los masones habían sido los que trajeron la libertad a América, al continente. O sea, nos quitaron el yugo español. Porque tú sabes que Simón Bolívar fue masón, Sucre fue masón, San Martín fue masón. Ellos fueron iniciados por Miranda, el venezolano, el más grande masón universal ha sido Miranda. Y luego de eso se acabó la masonería porque cayó en manos de cierta forma de pensar que yo le llamo el oscurantismo curuchupa, que tuvo la cabeza en el Ecuador en la época de García Moreno. Entonces, el catolicismo y todo. Con García Moreno se acabó la masonería y luego viene un resurgir de ideas liberales que justamente narro en el libro. Entre otros, los protagonistas son Pedro Moncayo y en esa época el joven Eloy Alfaro, porque no siempre fue Eloy Alfaro viejo. No. En esa época, en 1877, Eloy Alfaro tenía 25 años y empezaba ya con sus montoneros a hacer la revolución liberal que desencadenó y que nos trajo mucho prestigio, muchos beneficios para los ecuatorianos. Claro. Por ejemplo, luego de eso se democratizó, el país se volvió laico, si no tenía que ver solamente la educación católica, se vino después ya el derecho a la mujer y la conquista de derechos, es decir, todo el pensamiento liberal que hoy tenemos es gracias a que alguien se sacrificó en esa época. Y eso lo escribo en ese libro. Además, de 1877 hubo hecho de toda esta connotación que hubo la erupción del Cotopaxi. Entonces decían los curuchupas, los fanáticos de un lado, que eran todo esto porque era una maldición, porque los masones habían vuelto a renacer. Y más bien, yendo al lado poético, al lado anecdótico, yo hago una metáfora de la sabiduría ancestral andina. Le pongo ahí un personaje que se llama Amauta. Bueno, me gustaría que lean el libro también. Y narro lo que tiene que ver con los cerros, la sabiduría ancestral andina. Y van a descubrir por qué Ecuador se llama Ecuador. Eso no lo voy a decir en esta entrevista porque quisiera que lo lean, pero ¿se han puesto a pensar ustedes por qué tenemos el nombre de una línea geográfica imaginaria que más bien tiene una connotación científica? Pues en el libro encuentras por qué Ecuador se llama Ecuador. Aquí un breve resumen de lo que es su libro, historias y tantas cosas más que la historia de Ecuador prácticamente, un poco, sí. Salud. Salud. Bien. Con el tema laico ya, pobre García Moreno también, cómo lo matan. También no eran masones lo que lo mandan a matar el colombiano. Bueno, decían que sí eran masones y de hecho hubo, no, eso no es parte del libro, pero sí claro, conozco de la historia. García Moreno parece que tenía por ahí alguna amante. Nada. En la película lo dice todo. Sí, y habían ciertas conspiraciones por el poder y se concluyó que, bueno, Faustino Lemos Rayo, que fue el que le cayó machetazos, el gobernador de Pastaza, era el esposo de la querida de García Moreno. Claro. Bueno, con todo este trayecto que nos acaba de relatar, es muy de pie decir que un breve, como usted dice, sembrar mentes, todo lo que conoce lo quiere dar a conocer y eso está bien y es lo que tratamos todo mundo que se conozca para dejar una huella. Así es. En el tema de que decía de que los masones tenían la culpa y todo eso, es como que una coincidencia y lo toma en el lado poético a decirlo, porque mucha gente dice de que no, ese es satanismo o cosas por el estilo, cosas así.
desconozco la verdad, en realidad, pero ¿cómo es al respecto eso de que decía que es una forma de vida, un pensamiento, y cómo lo toman en este lado? ¿Será que los espectadores, la gente se desinforma o no se informa bien, o simplemente lo primero que escuchan lo aceptan? Y digamos, masón, del demonio, ya, no sé. Correcto. Cosas así. Bueno, primero quiero decirte que a los masones nos dicen libre pensadores, porque amamos la libertad, ¿sí? Es decir, yo como individuo y como masón, creo que tienen derecho a trascender o a llegar al cielo o al nirvana o a la akasha, como tú quieras decirlo, el católico, el musulmán, el zoroastrista, el budista o incluso, ¿por qué no, el ateo? Porque no es que tienes que creer en mi creencia para salvar tu alma y salvar tu vida. ¿Qué pasa con los que nacieron en Japón? ¿Qué pasa con los que nacieron en Pakistán? ¿Qué pasa con los que nacieron en Brasil y que creen en el vudú? Entonces, los librepensadores somos tolerantes con eso y aceptamos de igual manera una fórmula que se llama el gran arquitecto del universo. Por eso tú vas a ver que los masones tienen un símbolo, que es la escuadra, el compás y una letra G, que resumen gran arquitecto del universo. Oh. La escuadra finalmente es el cielo, el compás es el cielo, la escuadra es la tierra y la G es el producto de esta divinidad que somos nosotros, que estamos aquí para hacer todo, transformar esta naturaleza, respetarla, amarla. Entonces, tú dijiste una palabra muy importante, secta. Dicen que los masones somos una secta, podría ser, pero secta viene de una palabra que quiere decir sectario. Y nosotros no somos sectarios con los católicos, nosotros no somos sectarios con los evangélicos, nosotros no somos sectarios con los evangélicos, lo aceptamos. Tú puedes ser masón y puedes ser musulmán. De hecho, hay logias en los países musulmanes. Hay muchas logias que son del judaísmo. Es decir, nosotros tenemos una apertura de pensamiento, somos laicos. Pero en cambio, no sé, a veces como que los católicos o los evangélicos, los musulmanes sí tienen prejuicios respecto de que vaya un masón o cuando se encuentran con un masón. Simplemente lo que nosotros somos quizás un poco más abiertos y aceptamos las creencias. Yo le veo como hermano, si es que alguien me dice, comparto tu forma de creer, al sintoísta que nació en Japón o al hinduista que está en la India, ¿no? Y cree en Shiva y todo eso. Yo los veo igual porque pienso que nos hace falta esto. Mira, en Japón hay el budismo zen. Y para ellos la creencia más importante de lo que tú crees es el respeto. En cambio los occidentales somos al revés. Primero decimos, ¿en qué crees? Para ver si te respeto. En cambio es al revés. Entonces yo soy muy de eso, ¿no? O sea, primero te respeto y luego averiguo en qué crees. Entonces por eso hasta la forma como saludan los budistas, los zen, es de esa manera, porque se basa mucho en el respeto. Conocimientos del noroccidente que se tienen a dar. Decía de que ese pensamiento, para poder gozar de la naturaleza y valorarla, también tiene su aspecto a darle amor y sentido a las cosas, ¿verdad? El conocimiento no algo pleno, porque nos acaba de relatar demasiadas cosas de que esto de aquí es más de un libre pensamiento y nos hace ver, no tener un punto de vista de algo. Digamos, cualquier persona puede decir, no es una orquídea, de que, por tomar ejemplo, ¿no? De que está ahí, es un monte más, por decirlo así. Pero alguien con conocimientos, con valor y agregación, no solo darle un valor, un precio, sino como que un significado. Has tocado un tema que me encanta en el punto en que me has puesto en la coyuntura, porque quiero hablarte de una palabra que quiere decir futuro. ¿Ya? Cuando tú piensas en el futuro, o la mayoría de personas pensamos en futuro, pensamos en espacios inertes, imaginémonos el futuro, pensemos en una especie como de platillo volador, donde no ves ni una sola hierba, no ves ni una sola planta. En cambio yo veo el futuro como esto, como la naturaleza, como la abundancia. Entonces pienso que es hora de cambiar el paradigma, porque el futuro no está ausente de toda la flora, de toda esta maravilla, de esta abundancia que tenemos aquí. Para mí el futuro debería ser cascadas, bosques, parques verticales, agricultura urbana. Entonces es hora de cambiar el paradigma. Los masones utilizamos mucho el tema del símbolo. Bien. Entonces yo te invito a todos los oyentes del noroccidente a que cuando piensen en futuro no piensen en espacios en los que no haya hierbas,
no haya flores, no haya plantas, no haya vegetación, no haya animales. Pensemos en un futuro de cascadas abundantes, en un futuro donde haya conservación, donde haya respeto a la naturaleza, porque el ser humano no está para dominar la naturaleza, es parte de la naturaleza. Y esa creo que es la misión mía en el noroccidente. Por algo vine de Ibarra, la tierra de los lagos, acá, a esta, la tierra del futuro. Porque si es que tú de Europa ves, Europa está acabado, no hay agua, es muy carísimo los recursos. Y aquí lo que más tenemos es, como dijo Humboldt, los ecuatorianos viven encima de volcanes, en orillas del río, pobres en medio de la riqueza. Sí, pobres en medio de la riqueza. Duermen tranquilos en medio de volcanes. En medio de volcanes. Y se entretienen con música triste. Sí, sí, verdad es. Salud. Salud por eso. Y toman como albañiles. Ahora más empezarse todas esas frases tradicionales no son salidas de las logias. digo nomás, digo. Pero ya. Bueno, y para seguir con este tema natural que usted dice, el tema de las cascadas, somos muy conocedores y el noroccidente se caracteriza por el tema de cascadas. No sé, en este pensamiento, forma de vida, ¿cómo ve las culturas que han venido llegando, las otras personas de otros lugares que han venido a sentarse aquí y quieren no acaparar eso, sino aprovechar lo que hay aquí? Y las propias netas personas de aquí, no, como lo que decía, no ven ese producto a futuro que está. En ese sentido, ¿usted le ha dado un punto de vista a la gente a compartir eso con el resto? Porque dale importancia. Sé que hubo una feria en la que estuve presente, una feria de orquídeas también, que sí tuvo un peso y todo el mundo también empezó como que las orquídeas y eso. Empezó a darle valor y sentido. Así es, bueno, empezaste hablando del hombre y tenemos que hablar indudablemente de la traza de civilización que hubo antiguamente. En este sector, todos sabemos, fueron los yumbos. La prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de protección integral de derechos y modernizó 11 centros de salud Pichincha Humana, porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges. Y para ello, lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. Porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-P por ti parecidas y al 166 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. Autorización número 3537, CNE, elecciones 2023. Los yumbos fueron los primeros que habitaron esta tierra. Por alguna extraña razón, posiblemente tras la erupción que hubo en Calacalí, en Pomasqui, en el sector el cráter del Pululagua, se fueron y se preservaron estas selvas. Y luego de esto empezó a llegar todo el grupo de migrantes, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante que vengan los manavitas, los lojanos, los guarandeños. Creo que los imbabureños somos un poco la minoría. Así lo veo. Sí, literal, primera vez que alguien dice que es de Imbabura. Y bueno, cada quien va llegando con lo suyo, pero vamos formando un crisol. Crisol. Este crisol es una fusión de culturas. Es decir, cada quien trae lo suyo. Por eso cuando yo llegué acá al noroccidente hace 25 años y más, y me iba a las fiestas y decía, viva Loja, viva Cuenca, viva Manabí. Y yo creo que es momento de decir, viva Chocó Andino, o viva Pedro Vicente Maldonado, o viva donde estemos celebrando. Porque la tierra de uno no es la tierra en donde naces, sino es la tierra donde te va bien, o la tierra que amas. Entonces, bueno, yo nací en Ibarra, pero yo soy Pedro Vicentino. No se identifica tanto con Ibarra. La admiro, la respeto, pero estoy haciendo patria aquí. Ya. Entonces, parte de hacer patria y parte de toda mi creencia, en este crisol de culturas, yo vine con mi pensamiento que se formó en la universidad, es lo que te decía, ¿qué? Y formamos aquí en el noroccidente una logia. Mira nomás. Existe una logia aquí en el noroccidente, para temor de los que no nos pueden ver, a los que pensamos de manera libre, a los cuales les invito para que vengan y vean que no hacemos cultos satánicos, sino que por el contrario, uno de los objetivos de nuestra logia es preservar el medio ambiente. Creemos que la vocación... ¿Cómo se llama la logia? Porque cada logia tiene un nombre. La logia se llama Luz del Noroccidente. Okay. Bien patriotas. Luz porque la luz es símbolo de conocimiento. Y lo que hacemos los masones es simplemente estudiar y tratar de ser activos. También hacemos algo de filantropía,
lo hacemos en silencio. Son filántropos entonces. Sí, por supuesto que sí. Existe una rama de la masonería que se llama los Shriners y ayudamos a los niños, principalmente que tienen problemas de quemaduras o problemas de extremidades, les damos prótesis y generalmente cuando son casos se los envía al exterior y nosotros aportamos cierta cantidad de dinero para que estas personas vengan y se sanen, principalmente los niños. Entonces hacemos filantropía, pero no lo hacemos de una manera porque creemos, como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces ayudamos a las personas, ayudamos en educación, ayudamos en salud, ayudamos en situaciones de crisis. Como todo buen ser humano. Y ahora queremos trascender, la Logia Luz del Noroccidente está empeñada en trascender en el tema del medio ambiente. Mira que debería ser el ambiente, pero como nos hemos comido la mitad, por eso se llama medio ambiente. Y organizamos el año pasado la primera exposición. Organizamos el año pasado el primer encuentro de aficionados y a los cultivadores de orquídeas. Que bueno, tenía todo para hacerle un gran fracaso porque fue en el mes de junio cuando hubo el paro. Sí, sí recuerdo, yo estuve. Sí. Y bueno, pues fue parte de las fiestas de... Fue parte de las fiestas y gracias a ello pudimos llegar a muchas personas que se enteraron de este evento. Pero todo estaba llamado al fracaso. Entonces me preguntaron por qué no suspende el evento y dije, bueno, pues ya que nos por el tema paro, ¿no? Por el paro, hubieron muchos invitados de afuera que venían de Nanegalito, venían empresas de orquídeas y todo esto. Y justo cerraban la vía en toda la entrada. No había paso, estaba desesperado y dije, bueno, si es que van 10 personas y nos oyen hablar esas 10 personas, he cumplido con mi objetivo. Ventajosamente, cosita de Dios, llegó full gente. Empezaron a llegar primero las personas, señoras que a veces tenían 2, 3 orquídeas en su casa, así como esta, pero a las que les llenan de cariño todos los días, y fueron a mostrar eso. Y eso fue la base para irnos, aparte de, bueno, estar la licenciada Célida Galeas, Darío Guisado, Susana Muñoz, personas que sí pudieron llegar y que realmente sé que esas personas viven y respiran orquídeas. Y pudieron trascender en ese ambiente. Sí. Exactamente. Y hasta un dibujante, una chica creo que había dibujado orquídeas también había. Por supuesto, porque la orquídea no solamente es la planta, es lo que te inspira. Entonces, si es que la orquídea también es arte, como tú dices, puede ser fotografía, tú que eres un aficionado a la fotografía y puedes vender una foto de una orquídea por descubrir. El murciélago que me decía. Exactamente, la Drácula. Drácula, perdón. La orquídea Drácula, que de paso se llama orquídea Drácula como anécdota, porque estas orquídeas viven en la sombra, en la oscuridad, en el frío, como el can de Drácula. Y si es que salen a la luz, se mueren. Y mira que aquí es un paraíso para las orquídeas Dráculas. Entonces, ese es uno de los factores que tenemos de riqueza en nuestro cantón. Entonces, organizamos el primer encuentro y la gente, aparte de que fueron los que aportaron con las plantas, vino el público y tenemos registrada como más de 300 personas, gracias al municipio que nos ayudó, a nuestro concejal que nos dio una mano inmensa, Wilder Anilema. Tengo que decirlo públicamente, sí, Wilder es un luchador y un potencial porque es tan joven y tiene mucho para seguir adelante. Un verdadero gestor. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que hacer, los jóvenes desde 50 y más, tenemos que transformar el cantón. Entonces hicimos el primer encuentro y nos hemos puesto, como hubo tanta acogida, las redes sociales nos ayudaron mucho. Queremos que este año se haga el segundo encuentro y cada año una fecha o algo. Y que Pedro, sí, por supuesto, en junio. Junio, bueno. El 29 de junio, que es el día de Pedro, por motivo de las fiestas, Pedro Vicente se vuelve a la capital de las orquídeas. El Chocó andino, los bancos asuman esta, porque podemos incluso porque también no podemos solamente ser nosotros egoístas en este sentido, nuestra competencia es contra otras partes del mundo. Sí. El Chocó andino es uno solo. Entonces, pero tiene que ser en junio, ¿por qué? Porque hay un tema solsticial de alineación de astros, de todas esas cosas que creemos los locos masones, pero que tiene mucho que ver. Sí, está bien. Y vamos a organizar el segundo encuentro y la meta ha sido que en el tercer año tenga un evento de connotación nacional y que aquí a 5 años sea un evento de connotación internacional y que el Chocó andino sea la mirada de todos los aficionados a esto. Un destino. Junto con esto anuncio que haremos unas jornadas ecológicas en las que invitaremos a biólogos ecologistas, haremos las primeras jornadas ecológicas para fomentar la biosfera del Chocó andino. Salud por esos proyectos. Sí. Y me gustaría ser parte e involucrarme más en ese tema, porque sí, el tema natural es algo que todos tenemos que aprovecharlo y defenderlo, con tantas cosas que están pasando ahora, no solo en el mundo, aquí localmente se siente.
Don Marcelo, si nos puede comentar una experiencia de todo lo que nos acaba de decir, de su gran conocimiento como lector, escritor, ese pensamiento libre ante el resto de creencias, porque es ustedes contra el mundo prácticamente. Esa pelea sigue ahí. Una anécdota así, imagino que también creo que es deportista, siempre se lo ve en esas competencias de ciclismo, sabe estar, tanto locales. ¿Alguna experiencia así? No sé decir algo así random, que es algo gracioso o algo como para que la gente se entere un poquito. Bueno, sí, no sé, quizás como anécdota, no, pero sí quiero llamar también a los jóvenes y a los viejos a practicar el deporte, porque ya decía el viejo adagio, alma sana en cuerpo sano. Entonces, cuando tu mente está ocupada en hacer ejercicio, en mejorar, entonces no hay espacio para el vicio. Ya, bien esa. Una de las cosas que es imprescindible para ser masón es ser hombre libre y de buenas costumbres. ¿Pero qué quiere decir ser libre? Libre de vicios, libre de dogmas, libre de cosas que te sometan y que te limiten la mente. Entonces, esa es la libertad que amamos. Y sí, pues, bueno, a mis 50 años, quiero decirles que por mi cumpleaños fui a correr una media maratón. Y esa fue la forma de festejar. Quizás algunos lo hacen haciendo esto, que no está mal de vez en cuando, como en esta ocasión, porque el vino, como decía Sócrates, saca las verdades. Verdades. Pero sí, junto con mi esposa, que ella me anima mucho, porque cuando tienes una pareja que vibra a tu mismo ritmo, puedes hacer muchas cosas. Entonces quiero decirles que una de las cosas más hermosas es que compartas con tu pareja una actividad deportiva, es hermoso. Eso es lo que me une con ella. Todavía no la encuentro. Quiero vivir la experiencia, señor Pool. Sí. Hay una marca de zapatos que es curiosa, que se llama ASICS, A-C-I-S-C, que quiere decir alma sana en cuerpo sano. Oh, entonces, esa es la parte de la filosofía de vida. Que se carga. Cualquier deporte es bueno. Yo practico equitación, me gusta la carrera. Hoy estoy haciendo el CrossFit que ha venido de Pedro Vicente Maldonado y está bueno, ahora sí. Todo el mundo está en el CrossFit. Sí. Pero es mejor porque yo he visto. Topando ese tema de los deportes, yo sigo a un, por decirlo así, influencer español. En un video así se decía eso, ¿no? Él tenía una vida así, su trabajo laboral, todo le iba bien, tiene a su mujer, su familia. ¿Qué pasa? Fallece su mamá, se separa de su novia, lo despiden del trabajo. La pequeña empresa que tenía con sus amigos se fue al carajo. Y él que hacía con toda esa presión que se hacía de la depresión, hacía temas esos, de trotar, salía a correr. Decía que para liberar su depresión y todo eso, trotar, ciclismo, hay esas maratones que son de correr 20 kilómetros en bicicleta, 10 caminando. Ironman. Como cosa de locos. Y él, ¿qué pasó? Viendo todo eso, se superó. Ahora tiene más de mil millones de seguidores en sus redes sociales como TikTok, Instagram y todo eso. Y alguien le comentaba diciendo eso, ¿qué tiene que hacer el hombre? Caer fondo para poder darse cuenta de que sentirse vivo, por decirlo así. Es como que teniéndolo todo, viviendo una vida normal y así de la nada, o sea, como cualquier persona. Y cayó fondo, tocó y pasó a hacer esas actividades, que ahora vive de eso y es una persona completamente feliz. Ahora último estuve en Ecuador, llegó a Cuenca y compartió todo eso, y en una experiencia decía de que llegaba personas hasta en muletillas y le felicitaban a él por compartir su experiencia, porque les motivaba al resto. A mí sí me llegó eso de tocar fondo y saberse superar. No sé cómo lo ven. Yo quiero referirme a los templarios. Los caballeros templarios son inspiración de la masonería. Y los caballeros templarios utilizaban las espadas en forma de cruz. Y el dicho templario decía, la adversidad es la piedra en la cual afilo mi espada. Bien. Entonces tienes que topar fondo para poder salir adelante. Entonces, buena referencia de los templarios, de tocar fondo. Creo que todos tenemos que tocarlo en un momento, a todos nos da. Entonces, llegamos a la parte final, doctor. Queremos saber si nos deja un mensaje a la sociedad, a la comunidad, dejando su granito de arena, como decía, para sembrar más pensamientos y conocimientos. Claro que sí, un mensaje alentador, un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje futurista para los jóvenes, millennials, X, para todos. Pero los que vivimos aquí en Pedro Vicente Maldonado,
en Pedro Vicente Maldonado, en los bancos, en Puerto Quito, en todo el noroccidente, podemos encontrar recursos, podemos exportar. Y no olvidemos que nuestro valor está en interiorizar. A veces toparemos fondo, pero cuando topas fondo puedes darte cuenta de que puedes impulsarte más para salir adelante. Tenemos esta biodiversidad que nos ofrece tantos recursos. Rompamos el mito de Humboldt. Vivamos ricos en medio de la riqueza y no pobres en medio de la riqueza. Por un noroccidente más próspero, por unos jóvenes empoderados que hagan más deporte y más conocimiento. Y dejen de tomar. Por ello. Salud. Bueno, muchas gracias, don Marcelo, por aceptar la invitación. Con esto terminamos y recuerden, creen en Dios, recen, oren mucho y no tomen mucho. Y sean libres pensadores. Libres pensadores. Gracias y sigan.